Doctora Milfred Utrera, médico ginecólogo, médico cirujano de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, ginecólogo obstetra de la UDO Anzoátegui, especialista en medicina materno-fetal, UCB, Hospital Universitario adjunto del Hospital Universitario Luis Racetti en el servicio de perinatología y miembro de ABUM. Hoy nos va a comentar sobre sepsis materna, de la alarma a la acción. Con ustedes, la doctora Milfred Utrera. Buenos días, qué honor estar nuevamente acá frente a tantos profesores, colegas y amigos, y qué bonito que me consultaran la posibilidad de hablar de sepsis materna en una jornada que se realizaría en septiembre, cuando septiembre es justamente el mes de la concientización sobre la sepsis. Mi nombre es Milfred Utrera y hoy vamos a pasar de la alarma a la acción. Lo primero que quiero que nos llevemos de aquí hoy es que la sepsis es una complicación y a pesar de que estamos hoy aquí para hablar de sepsis, nuestra primera tarea es evitarla. Nadie quiere tener que diagnosticar ni tener que tratar a una paciente con sepsis porque es un desafío. Para nadie es un secreto. Es una complicación que puede causar daños en toda la economía, en todos los órganos y sistemas de la paciente y aún cuando sobreviva pueden haber daños irreversibles en la misma. Pone en riesgo la vida, tiene alta tasa de morbimortalidad y es una urgencia médica. Por ende, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Números alarmantes. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, es una complicación que afecta a más de 30 millones de personas al año, de las cuales mueren más de 6 millones y este riesgo es 6.7 veces mayor en nuestras pacientes obstétricas. Cifras aún más alarmantes que de cada 1000 pacientes hospitalizados, 15 van a desarrollar sepsis como una complicación derivada de la atención de salud. Esto quiere decir que de esas 15 de cada 1000 nosotros somos responsables. Estamos obligados a cambiar esto, nosotros podemos y debemos modificarlo. Con orgullo digo que la estadística de muerte materna más grande, más reciente, más importante publicada en el país es hecha en el Servicio de Medicina Materno-Fetal en la Maternidad Concepción Palacios, cuyos autores son el doctor Cabrera, el doctor Gómez, el doctor Faneites. Un estudio amplio que evaluó la mortalidad materna desde 1939 hasta 2020, fue publicado en 2021, donde indiscutiblemente la sepsis fue una de las 3 primeras causas de mortalidad en nuestro país, siendo como conclusión en este estudio la segunda causa de muerte materna en Venezuela, solo superada por los trastornos hipertensivos del embarazo. Estos números estamos obligados a cambiarlo, por eso estamos aquí hoy. Hemos pasado por muchas cosas para llegar a lo que actualmente es el manejo de sepsis y a pesar de que actualmente decimos que algunas cosas no sirven, desde mi punto de vista sí, porque nos han permitido llegar a lo que actualmente es el manejo, ¿ok? Todos hemos en algún momento estudiado estos conceptos cuando se reúnen por primera vez en 1992, pero el principal problema al principio de la evaluación o de poder catalogar a nuestras pacientes sépticas es que estábamos catalogando como sépticas pacientes que no lo eran. Entonces carecía de especificidad ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica para poder catalogar a nuestras pacientes sépticas. Eso fue revisado nuevamente, había una línea delgada entre lo que era el concepto de sepsis, sepsis grave, shock séptico y nuevamente entre esa ambigüedad hacía difícil catalogar, muy sensible, poco específica y es cuando nuevamente se reúnen en 2016 y se establece lo que todos conocemos, muy famoso, QuickSOFA y SOFA, que en principio fueron muy prometedores, pero luego estudios posteriores demostraron que no lo eran tanto. ¿Por qué? Porque el QuickSOFA fue muy amigable y el SOFA no tanto. Realizábamos QuickSOFA a nuestros pacientes y nos quedábamos ahí. Y si nosotros estimamos riesgo y no pasamos a la confirmación, no estamos haciendo nada. Aquí el problema era distinto y teníamos que era una prueba más específica, poco sensible y que en la teoría era buena, pero en la práctica, era poco operativa. Mientras todo esto pasaba, en Reino Unido se reunían expertos científicos que buscaban hacer todo esto más objetivo,
surgen escalas como el NEWS o sistemas de alerta temprana, que en principio salieron en 2012 y buscaban evaluar deterioro clínico en los pacientes. ¿Qué pasa? Que en nuestras pacientes sépticas, por ser una complicación que afecta a múltiples órganos y sistemas, también podía ser aplicada a las pacientes sépticas. Revisado en 2017, se publica el NEWS 2, que es esta escala que vemos en pantalla, evalúa los parámetros fisiológicos que podemos ver ahí, y lo más prometedor, novedoso e importante de estos sistemas es que no solo me busca estimar riesgo, sino qué hacer respecto al riesgo que estamos encontrando. Se establecen entonces estos grupos donde, por ejemplo, si nosotros tenemos un score 3 en un parámetro individual, ejemplo, tengo una paciente que está con una respiración más de 25 respiraciones por minuto, la revisión debe ser urgente por el médico de sala y, ojo, que esto, según lo publicado, y así debe ser revisado por el médico más capacitado de la sala. El residente de mayor rango se lleva de la mano a su adjunto y deben evaluar a la paciente. Es la única manera de no pasar esta detección de riesgo por alto. La evaluación en estos casos debe seguirse de forma horaria. Si tenemos un score de 5 a 6 puntos, el riesgo es medio, nuevamente, revisión urgente por el médico más capacitado de la sala, y aquí debe haber una evaluación en conjunto con cuidados críticos para discernir si hay criterios o no de asumir por ese servicio, seguir horario de igual manera, score 7, paciente de alto riesgo, y el manejo debe ser sin discusión alguna por cuidados críticos. Aquí debe haber un monitoreo continuo de signos vitales en estas pacientes. Actualmente existen infinidad de páginas donde estos cálculos se pueden hacer de forma online. En este momento, mientras yo estoy hablando de esto, lo podemos googlear, calculadora NEWS 2, y lo vamos a encontrar. No hay excusas. Nosotros tenemos que familiarizarnos con estos sistemas, tenemos que aplicarlos en nuestras pacientes porque está demostrado que esto es lo que nos va a ayudar a mejorar el desenlace de nuestras pacientes. Como ejemplo, tenemos una paciente hipercápnica que amerita oxígeno saturando 90%, taquipneica, taquicárdica, hipertérmica, hipotensa, con alteración de nivel de la conciencia. Como conclusión, NEWS 2 reportan 11 puntos. Alto riesgo, debe ser valorada e ingresada a unidad de cuidados críticos con una monitorización continua. Insisto, no hay excusa, tenemos que familiarizarnos con esto y aplicarlo en nuestras pacientes si estamos sospechando que pueden ser sépticas. Paralelo a esto existen la adaptación de esos sistemas de alerta temprana a obstetricia. En este caso se emplea el MUSE obstétrico. ¿Por qué? Para detectar esas pacientes que podían hacer sepsis como una complicación o la complicación obstétrica más frecuente causante de sepsis, que es la corioamnionitis o endometritis puerperal. Aquí vemos parámetros fisiológicos similares, solo que se anexa la presión arterial diastólica, y como estamos buscando signos de complicaciones como la corioamnionitis, se evalúa dolor, excluyendo trabajo de parto, loquios o secreciones anormales y la presencia de proteinuria. Nuevamente se establecen grupos de riesgo y cómo debemos actuar de acuerdo a ese riesgo que estamos estableciendo. Lo más novedoso, se publica en 2014, Sistema de Alerta para Obstetricia. Esto es una escala que se adapta a nuestras pacientes obstétricas y precisamente busca identificar a nuestras pacientes obstétricas sépticas. La Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia exhortan a que este sea el sistema que se utilice en las pacientes obstétricas en las que estamos sospechando sepsis. Entonces, esto debemos aprenderlo, esto debemos aplicarlo, esto debe estar en todos los centros en donde nosotros prestamos atención. Se evalúan los parámetros que vemos acá, nuevamente evalúan parámetros fisiológicos como temperatura, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca y respiratoria, saturación de oxígeno, y se incluye contagio de leucocitos, ojo con las leucocitosis y leucopenias severas, y más si hay un porcentaje mayor a 10 de neutrófilos inmaduros, porque esto habla de un mayor riesgo, peor pronóstico en nuestros pacientes, y se anexa algo muy importante que es la valoración del ácido láctico, que ya vamos a ver que es sumamente importante. Si está mayor a 4, mayor riesgo para nuestros pacientes. Nuevamente se establece el riesgo, puntaje entre 3 y 4 puntos, riesgo medio. La observación debe ser horaria, sin excusas, se deben activar los equipos de respuesta rápida. Insisto, el personal más capacitado de la sala, la única manera de no pasar por alto el riesgo de nuestros pacientes. Puntaje mayor a 6, riesgo alto, debe haber una monitorización continua, sin discusión alguna, la paciente debe ser manejada por cuidados críticos.
artículo más importante publicado en cuanto a la evaluación o respuesta que hemos tenido a la aplicación de estos sistemas se publicó en The Lancet en 2021, hecho por el Grupo de Investigación del Estudio Mundial sobre la Sepsis Materna, denominado GLOS, de la OMS. Importante porque para este momento se suponía que ya los sistemas de alerta temprana se estaban aplicando en todos nuestros centros y este estudio se hace esperando encontrar que la estadística anterior disminuyera o mejorara en cuanto al manejo se refiere. La sorpresa es que se obtiene, por ejemplo, que el 70% de las pacientes recibieron antibiótico durante las primeras 24 horas de haberse sospechado o confirmado el diagnóstico de sepsis. 70% suena grande, pero eso quiere decir que el 30% de las pacientes, aun cuando se establecieron de alto riesgo o confirmatoria de sepsis, no recibieron antibiótico-terapia durante las primeras 24 horas. Eso no puede pasar. Que el 40% de las infecciones se identificaron únicamente mediante examen clínico, quiere decir que el 60% de las pacientes ameritaron estudios adicionales, cuando acabamos de ver que los sistemas de alerta temprana que evalúan variación de parámetros fisiológicos. Esto no es razón para que este sea el resultado de este estudio. Y como consecuencia o correlación a esto, el 64% de las pacientes tuvieron un control de todos los signos vitales durante las primeras 24 horas de esa sospecha o diagnóstico. Quiere decir que casi el 40% no tuvo una evaluación adecuada de signos vitales. ¿Y cómo vamos a identificar a nuestras pacientes de alto riesgo si acabamos de ver que para poderlo hacer tenemos que identificar o evaluar adecuadamente estos parámetros fisiológicos? Como consecuencia, el 36% de las pacientes tuvieron complicaciones y el 13% tuvieron una morbimortalidad extrema relacionado con esto. Las conclusiones las leo textualmente porque nos deben estremecer a todos. Los resultados sugieren que la contribución de las infecciones al total de las muertes maternas es mayor de lo que se creía y que es urgente mejorar la detección temprana y el tratamiento oportuno mediante la implementación de prácticas eficaces basadas en la evidencia. Nosotros cuando publican una jornada nueva, un congreso nuevo y leemos que uno de los temas es sepsis, comentarios comunes. ¿Otra vez vamos a hablar de sepsis? Sí. Otra vez vamos a hablar de sepsis, porque estos números demuestran que tenemos que seguir hablando de sepsis. Esta realidad hay que cambiarla, tenemos que educarnos para que nosotros nos encarguemos de cambiar esto. Toda estimación de riesgo debe pasar indiscutiblemente a una confirmación del diagnóstico. Si yo estimo riesgo y me quedo ahí, no estoy haciendo nada, ¿ok? Medicina basada en la evidencia, múltiples estudios demuestran que no debemos utilizar Quicksofa, menos sensible, menos específico, menor tasa de detección en comparación con escalas como las que vimos anteriormente, NEWS, Muse obstétrico o SOS. Estas son las que tenemos que utilizar, insisto, nos tenemos que familiarizar con esto y aplicarlo en nuestras pacientes. Al sospechar sepsis, debemos evaluar signos de disfunción orgánica. Esto es lo que nos va a permitir confirmar ese diagnóstico. Podemos utilizar escalas como el SOF obstétrico, donde evaluamos parámetros bastante objetivos como la relación presión arterial de oxígeno FiO2, plaquetas, bilirrubina, presión arterial media, cambios en el sistema nervioso central, creatinina. Se establece el diagnóstico si tenemos 2 puntos o más. ¿Qué quiere decir con esto? Yo apliqué mi sistema de alerta temprana, estimé una paciente de alto riesgo, me llegó una hematología con 98.000 plaquetas con propiedad. Lo digo, es un diagnóstico confirmado de sepsis y el manejo de la misma con propiedad, vuelvo y repito, tiene que hacerse de tal manera. En nuestras pacientes sépticas tenemos que evaluar lactato sérico, está demostrado que es un marcador de baja perfusión tisular por estrés oxidativo, daño hepático, y esto a su vez está correlacionado, mientras más elevado esté, con peor pronóstico y por ende es un predictor de mortalidad en nuestras pacientes. Como punto de corte 2 para diagnóstico de shock séptico, pero ojo que si está mayor a 4, el riesgo de mortalidad de nuestras pacientes es muy, muy alto. Algo que aprendemos en nuestros primeros pasos en medicina es base para el manejo de nuestras pacientes sépticas, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Mientras más rápido yo diagnostique a mi paciente y mientras más rápido y adecuadamente la trate, yo voy a disminuir su porcentaje de mortalidad. El tratamiento de la sepsis es una emergencia, debe empezar de inmediato y absolutamente nada debe retrasarlo. Como pilares fundamentales, la administración adecuada de líquidos, 30 cc kilo.
Usar cristaloides, Ringer lactato por encima de solución 0,9. La solución 0,9 por su mayor concentración de cloruro aumenta en estas pacientes la acidosis metabólica que ya de por sí la tienen y la disfunción renal que ya de por sí puede existir en estas pacientes sépticas. Ringer lactato por encima de 0,9 no quiere decir con esto que si no tengo Ringer no voy a usar 0,9, pero siempre Ringer impera. Meta, tensión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio sin sobrehidratar. Si a pesar de esta restitución adecuada de líquidos no tengo la meta, tengo que pasar a usar vasopresores. Esto debe ser un manejo en cuidados críticos con una monitorización continua y como medicamento de elección la norepinefrina porque está demostrado que mejora o es el medicamento de elección para mejorar la hipotensión asociada a sepsis. La antibiótico-terapia debe ser dirigida y debemos elegir el antimicrobiano en función del diagnóstico más probable. Para esto, tenemos que hacer un adecuado interrogatorio y tenemos que hacer un examen físico completo para nosotros saber o sospechar adecuadamente cuál es ese foco primario de infección. Y esto debe ser durante la primera hora del diagnóstico sin excusas. Paralelo a esto, tenemos que tomar cultivos necesarios. No podemos dejar de pedir cultivos. La única manera de nosotros saber si eso que estamos tratando, ese antibiótico que estamos indicando funciona, es poder pedir los cultivos. Cuando el resultado del cultivo llega, ajustamos antibióticos en función de resultados. Si era sensible a lo que estábamos recibiendo, continuamos antibiótico terapia y si no, estamos obligados a rotar en función de esa sensibilidad. Debemos pedir procalcitonina en nuestros pacientes, en este caso para evaluar respuesta terapéutica. Si la procalcitonina va en descenso, podemos estar tranquilos de que la antibiótico-terapia está adecuada y si la procalcitonina asciende, podemos revisar esa antibiótico-terapia o debemos revisar la antibiótico-terapia que está recibiendo. Siempre en función de cuáles son los principales sitios de infección, nuestra primera causa infecciosa de ingresos a nuestros hospitales, a nuestros servicios, cuáles son las pielonefritis, sistema geniturinario primero, seguido de sistema respiratorio, pero ojo con el menor porcentaje porque son los que a veces complican más la cosa. Microorganismos asociados, tenemos que conocer cuáles son nuestros monstruos, cuáles son los organismos, los microorganismos que causan estas infecciones y aún más importante, saber cuáles son las resistencias de estos microorganismos en nuestros centros. Como en un esfuerzo de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, de la Sociedad Venezolana de Infectología y de la Organización Panamericana de la Salud en evitar la demora que ocurre en el inicio de la antibiótico-terapia, nos regalan este cuadro donde se evalúa o nos especifican cuál es la antibiótico-terapia empírica en función del origen sospechado de infección. Ojo que esto no es una receta de cocina, hay que individualizar los casos y esto debe ser en función de cada paciente, pero siempre haciendo la antibiótico-terapia o administrando la antibiótico-terapia empírica en función del origen que sospechamos de sepsis. En todo momento debe haber un control adecuado de interpretación de signos vitales. Impera que veamos bien signos vitales. Si hay posibilidad de monitorización continua, vamos a hacerlo y aún más importante, vamos a evaluarlo. No estoy haciendo nada si estoy monitorizando a mi paciente y no estoy evaluando si hay cambios o variaciones a nivel de esos signos vitales. Nuestras pacientes se benefician de la administración de oxígeno porque acabamos de ver que es un estado de hipoperfusión tisular. En todo momento y paralelo, todo es un manejo en conjunto, hay que solicitar para clínicos y los estudios que puedan contribuir al manejo. La intensificación de la atención es fundamental para la supervivencia. Enzimoterapia con nuestras pacientes no hay de otra. La única manera de reducir la morbimortalidad de sepsis es que cumplamos con esto. ¿Y por qué no? Acabamos de, o se habla mucho de POCUS materno en trastornos hipertensivos del embarazo. Acabamos de ver en una explicación impecable de la doctora Rivero, de la doctora Colmenares, la utilidad del POCUS materno y no escapa de nuestras pacientes sépticas. Algo que yo aprendí en el servicio de medicina materno-fetal de la maternidad Concepción Palacios es que hay cambios importantes a nivel del POCUS en nuestras pacientes sépticas. ¿Pueden o no pueden tener derrame pleural? ¿Podemos o no podemos ver cambios parenquimatosos, hiperecogenicidad, hepatización pulmonar, cambios a nivel de pleura que me puedan sugerir, por ejemplo, un foco infeccioso primario respiratorio bajo? Cambios a nivel, cambios a nivel cardiovascular, aumento de tamaño a nivel de hígado, vaso, páncreas, edema de pared vesicular, cambios en la ecogenicidad de los mismos, ascitis. Es una herramienta que tenemos al alcance, que no nos cuesta más a nosotros, que no le cuesta más a la paciente y que nos va a ayudar tanto al diagnóstico como al manejo de las mismas. No necesitamos ser perinatólogos, no necesitamos ser médicos maternofetales para poder aplicar esto. Lo que sí necesitamos es adquirir la curva de aprendizaje necesaria para poder aprenderlo. Vamos a hacerlo, por favor, con nuestras pacientes sépticas. La evaluación multisistemática y multiparamétrica va a reducir la morbimortalidad de nuestras pacientes sépticas.
Números importantes. El inicio de la terapia efectiva en la primera hora del diagnóstico va a tener una supervivencia casi de un 80% y por el contrario, cada hora de retraso en el tratamiento va a reducir esa supervivencia un 7.6%. La famosa hora dorada. Todo lo que acabamos de hablar debemos hacerlo en la primera hora sin excusas. Si no lo hacemos así, nosotros estamos disminuyendo la supervivencia de nuestras pacientes. Para concluir, para nadie es un secreto, una de las principales causas de morbimortalidad, que tanto reconocerla como manejarla correctamente es un desafío y que tenemos que hacer un diagnóstico lo más precoz posible, un tratamiento oportuno y adecuado, y para esto necesitamos tener un personal capacitado. Es la única manera de reducir la morbimortalidad asociada a sepsis y espero yo hoy poder haber contribuido un poco a esto. Está en nuestras manos poder disminuir la morbimortalidad materna. En este QR podemos obtener toda la información necesaria de dónde va a ser mi conferencia y es la única manera, vuelvo e insisto, de poder pasar de la alarma a la acción. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Otrera, por su presentación el día de hoy, y bueno, y en el mes conmemorativo de la sepsis. Por el momento, no se retire, le tenemos un presente de parte de los residentes de segundo año de medicina materno-fetal. Y para continuar, los vamos a invitar a un break. Pueden pasar al área comercial.